Conferencia: las tensiones entre la jurisdicción supranacional y la justicia constitucional. Expone Patricio Alejandro Marianiello, presidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Panelistas: Francisco Morales Saravia, presidente del Tribunal Constitucional. Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional. Tengan todos muy buenos días. El Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales les da la más cordial bienvenida a la actividad académica programada para el día de hoy, conferencia titulada "Las tensiones entre la jurisdicción supranacional y la justicia constitucional", a cargo del señor expositor Patricio Alejandro Marianiello, y nos acompañan también en la mesa de honor, en calidad de panelistas, el señor magistrado doctor Francisco Morales Saravia, presidente del Tribunal Constitucional, y el señor doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional, a quien recibimos con fuertes palmas. Asimismo, se da una cordial bienvenida al señor doctor Elder Domínguez Haro, magistrado del Tribunal Constitucional y director general del Centro de Estudios Constitucionales, quien también nos acompaña el día de hoy. Antes de empezar con la disertación académica, vamos a leer la hoja de vida del doctor Patricio Alejandro Marianiello. Él es abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, tiene diversos posgrados en la Universidad Internacional de Andalucía, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Bolonia. Asimismo es juez federal en lo civil y comercial de la Capital Federal de Argentina, presidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y asimismo miembro fundador titular, presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, profesor en pre y posgrado en distintas universidades de Latinoamérica y el mundo, donde sobresalen la Universidad Reggio Calabria, la Universidad de Pisa, la Universidad de Belgrano, la Universidad de Maimónides, la Universidad de Bolonia, la Universidad Libre de Bogotá, la Universidad de Buenos Aires, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Génova, Universidad de Guanajuato, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo es autor de 20 libros en calidad de autor y coautor, entre los cuales destacan Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comentado, notado y concordado, Código Civil y Comercial de la Nación, concordado, Colección de Análisis Jurisprudencial en Derecho Constitucional, Constitución de la Nación Argentina con motivo del sesquicentenario de su sanción, la Declaración de Inconstitucionalidad de Oficio, entre otros. Asimismo, es autor de alrededor de 100 artículos jurídicos en variadas revistas y diarios de su especialidad, tanto en Argentina como en el extranjero. De esa manera vamos a recibir esta excelente disertación del doctor Patricio Alejandro Marianiello, a quien recibimos nuevamente con fuertes palmas. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias al señor presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a mi querido amigo Gustavo Gutiérrez Tixe, al doctor Haro, miembro del Tribunal Constitucional, a todos los presentes. Para mí es un verdadero placer estar en el Tribunal Constitucional de Perú y más en un Tribunal Constitucional donde justamente la temática que vamos a abordar es una de las temáticas más importantes y gran desafío que atraviesa el Tribunal Constitucional de Perú y la justicia argentina. Yo voy a hacer hincapié en lo que es la tensión de la jurisdicción constitucional y la jurisdicción convencional
en Argentina. Pero sin antes hacer un muy breve antecedente y repaso de lo que son las figuras y los avances de la justicia y de los tipos y clases de justicia que nosotros tenemos en la actualidad. Nosotros sabemos que la justicia comenzó hace muchos años con una denominación que es la justicia ordinaria, donde la función y el rol de los jueces es resolver conflictos. Las sociedades no se ponían de acuerdo, las personas no se ponían de acuerdo en diferentes formas de conflictos, y eran los jueces los que velaban por resolver esos conflictos. Eso se llamó juez ordinario, donde tan solo los jueces resolvían conflictos. Después de los movimientos constitucionales, la Constitución norteamericana de 1787, la Declaración de Derechos francés de 1789, Constitución francesa de 1791, vemos cómo a la justicia se le ha incorporado otro rol, que no solamente de resolver conflictos, sino también ser custodios de un instrumento que fue transformador de las sociedades y la vida de los ciudadanos y la limitación de los poderes, que es justamente la Constitución. Y se lo dio a la justicia. Por eso es que ya el juez no solamente es un juez ordinario, sino también es un juez constitucional, donde debe velar por el cumplimiento, resguardo y protección de la Constitución. Y con todo lo que implica ser el custodio de la Constitución, porque implica proteger derechos, limitar el poder, ejercer la función de custodio de los procesos justos, de la justicia social, de la ética, de la moral. Son muchos los valores y los elementos que la justicia constitucional tiene en sus espaldas. Pero ahí no termina esta obligatoriedad de los jueces, sino se le agrega una figura más, que no es el juez constitucional, sino es un juez convencional o juez internacional, donde va a velar ahora por los tratados internacionales, principalmente los de derechos humanos, que en América se le dio una jerarquía igual a la Constitución. Con lo cual ya tenemos otra tercera figura, que es el juez convencional o internacional, que va a velar por la protección y cumplimiento de los tratados internacionales y principalmente los derechos humanos. El juez constitucional a través de la herramienta del control de constitucionalidad, el juez convencional o internacional a través del control de convencionalidad, que ahora después vamos a ver esta tensión, cómo podemos por lo menos dar un aporte innovador en este aspecto, pero no podemos dejar de mencionar que también existe otro tipo de juez, quizás en América más dejado, no tan utilizado ni tan estudiado, pero que en países como Europa ha tenido una importancia y un crecimiento muy significativo, y es el juez regional, el juez que se ocupa de la protección de los tratados de integración. Fíjense ustedes que nosotros en América, como las leyes físicas, todo vacío tiende a llenarse. Como hay un vacío de la justicia de integración, lo hemos llenado con el juez internacional y el juez convencional. Y hemos mezclado en muchas oportunidades la figura de un juez de integración con la figura de un juez internacional. Y son dos figuras totalmente diferentes. Ustedes saben que en Europa ha crecido muchísimo la justicia regional, pasó de una comunidad a una unión de estados, donde además la justicia regional, la justicia de integración, tiene un grado mucho más trascendental para dentro de la comunidad que lo que es incluso más que la justicia internacional, porque pueden dejar sin efecto directamente en grado de cuarta instancia y nulificadora sentencias de los tribunales constitucionales de los estados. Por eso existe una gran división entre la justicia internacional y la justicia de integración.
Tenemos un tribunal de Luxemburgo y un tribunal de Estrasburgo en Europa, con dos funciones totalmente diferentes y, como he dicho, la importancia del crecimiento que ha tenido la justicia regional es aún mayor que la justicia internacional en Europa. De hecho, la justicia internacional o convencional no tiene facultades nulificadoras en Europa. El de Estrasburgo no tiene la facultad nulificadora que tiene el Tribunal de Luxemburgo. Y en Argentina y en América, como nosotros no tenemos esta justicia regional, no ha crecido del modo que tuvo que haber crecido, quizás por cuestiones internas, por cuestiones de los propios estados o de las cuestiones ya más vecinales y regionales. No hemos logrado, por ejemplo, hablo por Argentina, quizá la Comunidad Europea tuvo un poquito más de avance que el Mercosur, pero Argentina y el Mercosur no ha tenido esta trascendencia. De hecho, el único tribunal jurisdiccional a nivel regional es el Tribunal Permanente de Revisión, que casi está inoperante, no tiene ningún tipo de actividad. Pero que el constituyente argentino, después del 94, no lo puso dentro de las atribuciones y complejidades del Tribunal Internacional, sino lo puso aparte y no lo enunció en el 75, inciso 22, que enuncia todos los tratados internacionales, incluso los de derechos humanos con jerarquía constitucional, sino lo puso en el 75, inciso 24, creando los tratados de integración como un elemento diferenciador al tratado internacional y con una jerarquía superior a la ley. Y fíjense ustedes que la Constitución argentina no le dio facultades en la Constitución a ningún órgano internacional con facultades supranacionales, como lo tiene el Tribunal de Luxemburgo en Europa, que es el Tribunal de la Unión Europea de Justicia. La Argentina en su Constitución, el único artículo, el único inciso que le da la facultad y potestad de que un órgano que no sea el argentino, el nacional, tenga facultades supranacionales, es decir, más allá que lo que ejerce la jurisdicción jurisdiccional judicial argentina pueda ser nulificada, ya por orden constitucional, solamente es el 75, inciso 24, que son los tratados de integración y órganos regionales. El único lugar. Por eso, y aquí sí entrando, bueno, y ese sería, antes de entrar, ese sería el cuarto figura de juez, ¿no? El juez regional, el juez de integración, con una facultad de protección de los tratados de integración a través del control de integracionalidad. Es decir, fíjense ustedes que un órgano de justicia tiene 4 roles fundamentales en la sociedad: dar paz social a través de la resolución de conflictos, proteger la Constitución, proteger los tratados internacionales y proteger los tratados de integración. Son 4 roles que ejerce la justicia. Ahora bien, la tensión que nosotros vemos y que se ha desarrollado en toda América es la tensión entre la jurisdicción convencional y la jurisdicción nacional o interna. ¿Cómo se lleva a cabo esta tarea? Esta gran tarea y el gran desafío que tiene la justicia constitucional en toda América. En primera medida, no quiero dejar de señalar que la Argentina ha pecado de original y tiene un sistema muy sui generis. No hay nada parecido en toda América de lo que es Argentina. Si nosotros vemos el mapa de América, los únicos 2 estados que tienen control difuso completo de constitucionalidad es Argentina y Estados Unidos. Son los 2 únicos países de América que tienen un control difuso completo. Semicompleto lo tiene Brasil, lo tiene México, los otros grandes estados federales. Generalmente los estados federales, que tiene cierta lógica, un estado federal tiende a la descentralización, y si tiende a la descentralización va a requerir un sistema difuso. Sería incompatible un sistema concentrado porque justamente el federalismo lo que quiere es la descentralización. Por eso es que los países federales
principalmente ejercen este tipo de control de constitucionalidad difusa. Mientras que los unitarios ejercen un sistema de control de constitucionalidad concentrado. ¿Pero por qué es la esencia de un sistema unitario? La concentración de la decisión. Mucho podemos hablar, no sé cuánto tenemos acá, pero podemos decir cuál es el mejor sistema. Otro planteo que podemos señalar es cómo podemos resolver la tensión entre la justicia convencional y la justicia nacional. Y finalmente, cuál es nuestra perspectiva en este nuevo siglo. Son 3 interrogantes que podemos ir articulando. El primero de ellos, ¿qué es más conveniente? ¿Un sistema concentrado o un sistema difuso de constitucionalidad? Porque obviamente que el convencional, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, tiene un sistema de convencionalidad difuso y de oficio, y oficioso. Pero hablando solamente del constitucional. Muchas veces se ha tildado en la Argentina por ser muy particular, porque imagínense, ¿por qué le digo que es diferente? Ya sabemos que por lo menos en América los sistemas difusos completos son 2. Los demás son híbridos. ¿Por qué? Porque tienen una acción directa de inconstitucionalidad con efectos erga omnes en la Corte Superior de Justicia de Brasil y de México. Por eso no es un difuso completo. El completo es Argentina y Estados Unidos porque no hay ninguna acción que se pueda iniciar de constitucionalidad en abstracto directamente ante el Tribunal Superior. Todos se inician por el juzgado de primera instancia federal. Todos. No hay una forma, no hay ningún formato que pueda ir directamente ante la Corte. Eso lo tiene la Argentina, por eso es muy parecido a Estados Unidos. Y ahora le voy a trazar cuál es la gran diferencia. La gran diferencia es que en Estados Unidos el sistema, un sistema anglosajón, el sistema del common law, el sistema del precedente, el sistema de la costumbre. La costumbre es mucho más importante que la norma escrita. Y la norma escrita, al ser interpretada por la justicia, es la norma más importante y es obligatorio para todas las instancias. Sistema norteamericano, el common law, el stare decisis y demás. En Argentina se apartó de este sistema, siguiendo con el difuso, continuó con el difuso, pero dijo: yo no voy a tener como importancia relevante el precedente ni el common law. Seguimos el civil law, el sistema europeo. Por eso es particular, es un sistema muy particular, único en el mundo, no hay antecedente en el mundo, que tenga un sistema difuso con un sistema de civil law en su funcionamiento. ¿Y qué significa tener un sistema de civil law? Significa que lo que dicta la Corte de Justicia, que es la última instancia en Argentina, no es obligatorio para las instancias anteriores. No tiene obligatoriedad. De hecho, yo soy juez federal, puedo apartarme, puedo no seguir los fallos de la Corte y no hay ninguna posibilidad alguna ni remota que me hagan un juicio político o me sancionen por esa función. Podrá ser una cuestión de economía procesal, si lo dice el Tribunal Superior, ¿por qué yo voy a decir lo contrario si después va a llegar y van a transformar esa sentencia? Una cuestión de economía procesal. Pero sabemos que en Argentina los ministros cambian, las ideologías cambian, los tiempos cambian y el precedente no tiene la seguridad jurídica que tiene en Estados Unidos. Un precedente con seguridad jurídica norteamericano continúa por siglos y es el mismo. Y no hay forma de cambiarlo a no ser que exista una posibilidad de obiter dictum. El obiter dictum, que es una figura que nosotros utilizamos como figura decorativa en los fallos. El obiter dictum en realidad en Estados Unidos es para cambiar la jurisprudencia. Es decir, hace el fallo principal, el holiday, donde está la cuestión principal, pero va poniendo obiter dictum diciendo esto se puede modificar. Y después de unos años la sociedad va opinando y se va a ir transformando en la jurisprudencia. Argentina tiene el sistema del civil law. ¿Qué quiere decir esto? La única obligación que yo tengo como juez es, si está la norma vigente, si está la norma actual, tengo que aplicarla. Y si no la aplico, sí puedo ser factible de una sanción. Pero la norma, nada más que la norma, no el precedente.
Y ahí es donde tiene la libertad la justicia argentina de no seguir el precedente. Y ahí es donde introduzco, digo, ¿cuál es mejor, un sistema concentrado o difuso? Bueno, en Argentina, donde reina la emergencia económica, hubo dos grandes emergencias económicas fuertísimas y muy graves en Argentina, que fue el año 2000, el año 1999 y 2000, que fue el famoso corralito financiero, donde los ahorristas, toda su plata se transformaron en bonos, en papeles. Todo lo que tenían depositado en los bancos, en billete que se había depositado en dólares, por una orden del presidente, de un decreto presidencial, se le dio bonos a 10 o 20 años de lo que tenía en dólares. Ahí vemos cómo juega un sistema concentrado. La Corte convalidó y dijo que esto es constitucional. Lo convalidó. ¿Quién declaró la invalidez y le devolvió la plata a los ahorristas? Los jueces federales de la Argentina de primera instancia y Cámara. Y la adecuación económica se fue transformando en un sistema de goteo, se le fue dando la plata a los ahorristas en billetes, pero por parte de la justicia. Esto hizo una presión tan grande que hizo el efecto inverso del precedente. Hizo influencia la justicia federal, hizo influencia en la Corte para que cambie su jurisprudencia y la cambió. Y declaró la inconstitucionalidad del decreto que establecía la paralización y devolución de todos los ahorros de los ciudadanos argentinos. Conclusión, como para primera reflexión y respuesta a el primer interrogante, en un sistema donde puede ocurrir una emergencia económica, una emergencia social grave, creo que el sistema difuso es el menos permeable y el que menos influencia puede tener a la hora de decidir. Porque está más cercano a la gente, más cercano a esta posibilidad. Imagínense, no es lo mismo que un tribunal se dé un apoyo a una norma institucional y política que lo den 500 jueces, que componen aproximadamente todo el país. Por la cercanía a la gente, hizo esto y el presidente fue totalmente al inverso. Creo yo que un sistema donde esté una emergencia, quizás lo más aconsejable es tener un sistema difuso, porque es el que más escucha a la sociedad, pero en unas cuestiones sumamente graves, con un deterioro económico y social muy relevante. Quizás en otros sentidos, un tribunal constitucional tiene un sentido de seguridad jurídica para la sociedad. Quizás en sistemas normales o en tiempos normales, quizás un tribunal constitucional donde establezca una seguridad jurídica determinada, creo que puede ser mucho más valedero que un sistema difuso donde puede variar de acuerdo a la tendencia de cada juez. ¿Qué pasa con el segundo interrogante? ¿Cómo podemos resolver esta de la jurisdicción constitucional convencional e internacional? Primero sabemos, obviamente, que la Corte Interamericana no es cuarta instancia, no tiene facultades nulificadoras, solamente tiene facultades protectoras de los derechos humanos y de control de los derechos humanos en toda América. Pero el juez constitucional y el juez internacional se ve en esta tendencia de tener un conflicto entre aplicar el control de constitucionalidad o aplicar el control de convencionalidad, donde puede haber un caso donde hay una norma constitucional que se contradiga con el tratado internacional o tratado internacional de jerarquía constitucional de derechos humanos se contradiga con lo que dice la Constitución. Si nosotros nos inclinamos por un control de constitucionalidad, ya estamos diciendo que la supremacía es constitucional. Si nos inclinamos con el control de convencionalidad, estamos diciendo que los tratados internacionales son superiores a las normas constitucionales, pudiendo dejar la nulidad de las normas constitucionales, con un serio riesgo en ese sentido, ¿no? Por eso la herramienta sería algo intermedio y que dé respuesta a este conflicto, que es la lid constitucional. La lid es una palabra latina que significa conflicto. ¿Cómo es la utilización? No se utiliza con un test de constitucionalidad ni un test de convencionalidad, sino un test de armonización. Es decir,
al caso concreto va a armonizar las normas en conflicto y va a utilizar la norma más adecuada para resolver la situación puntual y precisa del caso concreto, no declarando la inconstitucionalidad ni inconvencionalidad, sino la inaplicabilidad de una norma y la aplicabilidad de una otra norma. Pero velados todos por la tendencia, y este es casi también la respuesta de el tercer interrogante, es la tendencia del siglo XXI, que son los derechos humanos. Ya pasamos de un positivismo ultranza y un naturalismo moderno, donde está en la importancia y la relevancia en un Estado la protección de los derechos. Y creo que un aire en toda América muy interesante en este aspecto es el Código Procesal Constitucional de Perú, porque no tiene antecedente, no he visto algo tan bien establecido en este aspecto de la ley constitucional como en los principios generales del artículo 7, donde justamente marca, en caso de conflicto, se va a inclinar por los derechos de las personas y derechos humanos. Creo que es una muy buena respuesta, pero solamente eso no pasar como una cuestión declarativa, sino con una herramienta valedera de ley constitucional. Yo creo que la herramienta más importante que se puede utilizar es una ley constitucional, ponerle un nombre, ponerle un instituto, regularlo, establecer cuáles son las pautas para armonizar, cuáles van a ser los elementos. Estamos hablando de la utilización de la ley constitucional como última ratio o una cuestión mayor en el análisis de la ley. Es decir, tenemos muchos elementos para determinar de cómo se puede llegar a utilizar la ley constitucional, pero me parece que es una herramienta que podría dar solución, y con esto termino, y es el tercer elemento y la tercera interrogante que había planteado, ¿qué nos depara el siglo XXI? Y nos depara el gran desafío de los derechos humanos y las nuevas tecnologías. ¿Cómo y cuál va a ser el rol de los seres humanos ante el avance de la tecnología? ¿Cómo va a ser el reemplazo de las tareas que el ser humano desarrollaba y cómo va a ser la nueva tecnología, la utilización de las nuevas tecnologías? Es una transformación, sin duda. No hay que tenerle miedo a las transformaciones, porque las transformaciones vienen, indefectiblemente vienen, aunque uno puede decir no va a venir la transformación. Y tenemos que ir pensando de cómo ir modulando y cómo la justicia y todos ustedes, mi querido amigo Gustavo, el señor presidente del Tribunal Constitucional, va a tomar este gran desafío. Las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la automaticidad de los procesos para dar más agilidad, es decir, utilizar las nuevas tecnologías en beneficio del ser humano. Creo que el eje va a seguir siendo el ser humano, con lo cual toda utilización de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial siempre va a tener que ser en beneficio del ser humano. Utilizar las nuevas tecnologías para beneficiar los procesos, utilizar las nuevas tecnologías para tener una justicia mucho más ágil, pero nunca en contra de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Se extiende un especial agradecimiento al doctor Patricio Alejandro Maranielo por su brillante disertación. Continuando con la programación, corresponde el turno del señor doctor Francisco Morales Arabia, magistrado y presidente del Tribunal Constitucional, para sus comentarios y apreciaciones. Muchas gracias, doctor Ulloa. Estimado profesor y juez, también como nosotros, Patricio Maranielo. Es un honor tenerlo aquí en el Tribunal Constitucional, y sobre todo porque ahora usted tiene el encargo de presidir la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Como nos contaba hace poco, recientemente ha sido elegido, ¿no? Y tenemos entendido también que este año
va a ser su congreso internacional aquí en el Perú, al cual creo que estamos todos invitados. En segundo lugar, quiero agradecer a mi amigo y magistrado Gustavo Gutiérrez, quien es el que ha generado este contacto, y como siempre al magistrado Helder Domínguez, tan activo en las actividades del Centro de Estudios Constitucionales. Entonces, en esta mañana, un día lunes, con frío en Lima, día de trabajo, están aquí muchos asesores jurisdiccionales y funcionarios, vamos a hacer un pequeño coloquio, ¿no? El tema es las tensiones entre la jurisdicción constitucional y la jurisprudencia de la Corte o la Corte Interamericana. Pero usted ha tocado diversos temas que me suscitan algunas reflexiones. La primera es, justamente hace una semana estuvimos en Quito, en la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, y hoy lo tenemos a usted aquí. El fin de semana estuve en Arequipa en un Congreso Nacional e Internacional de Derecho Administrativo. Entonces, la primera reflexión es que estas actividades de contacto entre latinoamericanos y también con juristas de otros países siempre nos enriquece. Siempre es fundamental que los jóvenes, los asesores, también participen de estos eventos y que también viajen y conozcan otras realidades. Cuando recibimos al profesor y juez Marianello, él se quedó impresionado con nuestro local. Y eso para nosotros es un aliciente. Él nos ha hecho muy buenos comentarios sobre cómo nuestra nueva sede es una sede moderna, ¿no? Incluso dijo que estaba a nivel de, usted dígalo, doctor, Sí, del Tribunal de Luxemburgo. Del Tribunal de Luxemburgo, y eso para mí me llena de orgullo. La dinámica de trabajo. La dinámica de trabajo del local, ¿no? Entonces eso viniendo de un colega latinoamericano argentino, sobre todo que el Perú con Argentina tienen grandes lazos, es muy relevante para mí y para los magistrados del Tribunal Constitucional, ciertamente. Pero bueno, entrando en materia, precisamente en Quito tuvimos una reunión con los jueces del Tribunal Andino de Justicia. O sea, a nivel del Pacto Andino tenemos un Tribunal Andino de Justicia que tiene que ver con temas de propiedad intelectual, marcas, comercio, aduanas, ¿no? A nivel de la subregión andina. Y ese Tribunal de Justicia andino es un típico tribunal al estilo del Tribunal de Luxemburgo. Entonces, cuando el profesor nos ha hecho este comentario, esta presentación de los tipos de justicia constitucional y justicia internacional, debemos ver, claro, el gran modelo es el modelo europeo, donde está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, que es un tribunal que tiene que ver sobre el proceso de integración económica, política y social en Europa, que tiene una preeminencia. Ellos sí tienen una preeminencia, porque los estados han cedido competencias para que sea el tribunal, sea la Unión Europea y luego su Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que resuelva las disputas entre los jueces nacionales y los jueces del proceso de integración. Entonces ahí existe esta figura que también nos ha comentado de la prevalencia. O sea, ahí el derecho comunitario prevalece sobre el derecho nacional, pero así, ¿no?, de una manera muy fuerte y muy potente. Y luego están los tribunales internacionales que podríamos llamarle de signo clásico. Es decir, está por un lado el Tribunal de Justicia Internacional de La Haya y aquí en nuestro ámbito la Corte Interamericana y en Europa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ese Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es un tribunal que se haya erigido en el marco de la Unión Europea, sino en el Consejo de Europa, que es como nuestra OEA. Entonces, ese Tribunal Europeo de Derechos Humanos agrupa pues a más de 50 estados europeos
Turquía es miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Rusia es miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y ese tribunal se parece más al nuestro, al de la Corte Interamericana. Entonces ahí sí tenemos este tema de que esa es una jurisdicción internacional subsidiaria, ¿no es cierto? Entonces, creo que convenimos en que este tipo de tribunales, y esa es la naturaleza de la Corte Interamericana, es un tribunal subsidiario. Es un tribunal en el sentido clásico de los tribunales internacionales, que lo que resuelve es la responsabilidad internacional del Estado. Y entonces aquí viene toda una discusión, ¿no? Y que justamente el Tribunal Constitucional peruano está inmerso en esa discusión. Y yo haría una pregunta al auditorio y a usted sobre todo, para reflexionar, con cargo solo a ponerlo como temas de reflexión, es si este es un tribunal internacional que determina la responsabilidad internacional del Estado, ¿no? ¿Hasta qué punto, por la vía jurisprudencial, ellos podrían ir mutando, cambiando a un tribunal de cuarta instancia? ¿No? O sea, el caso peruano, nosotros hemos tenido más de 50 casos resueltos por la Corte Interamericana, se dicta la sentencia, se cumple, vienen las reparaciones, y claro, los procedimientos de supervisión, ¿hasta cuánto tiempo pueden durar? ¿No? Esa es una pregunta. Otra pregunta que queda en las tensiones entre las Cortes Constitucionales y la Corte Interamericana sobre todo es, en ese procedimiento de supervisión se podrían ver temas que desde el punto de vista lógico merecerían un nuevo juicio, es decir, un nuevo proceso, o es que esa supervisión permite, como un agujero negro, ¿no?, ver todos los temas posibles vinculados a este, o es que siempre tiene que haber un proceso en el cual el Estado también se defienda, ¿no? Por tanto, ese es un tema clave, ¿no? Ya, está bien, existe el procedimiento de supervisión creado en el sistema interamericano, muy bien, pero ¿cuáles son sus límites, sus alcances? Esa es una reflexión que dejo para que se pueda debatir o hacer planteamientos. Otro punto es el tema del llamado control de convencionalidad. Usted hizo muy bien referencia a las diferencias entre los estados, por ejemplo, federales, o el caso peculiar y particular de Argentina, y otros estados donde tenemos jurisdicción constitucional de raigambre continental europea. Parece paradójico, pero, por ejemplo, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, la costa Pacífico, y nos vamos a Centroamérica, Guatemala y República Dominicana, tenemos Tribunal Constitucional, además de la Corte Suprema. Pero en la costa atlántica tenemos a Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Venezuela, que tienen Corte Suprema. En el caso del Brasil tiene el Supremo Tribunal Federal, que incluso es como una cuarta instancia, porque yo siempre digo así, ¿no?, que me dicen que no es así, pero en fin. ¿Por qué? Porque allá ellos tienen el Superior Tribunal de Justicia, que ese es como nuestra Corte Suprema, y luego encima de ellos está el Supremo Tribunal Federal, que ese sí tiene facultades de control concentrado, difuso, y de temas penales, es una supercorte, ¿no? Entonces, claro, yo no sé, y eso también le pregunto, si en su opinión, en el caso argentino, el control de convencionalidad es como, primero que ha sido más reflexionado, o bastante bien reflexionado, porque incluso han escrito libros. Estuvo por aquí también el año pasado el profesor Amaya y otros profesores, y usted mismo, ¿no? Entonces, como que en los modelos federales parece que el control de convencionalidad, como que le dan más importancia quizás. Pero en nuestros casos, mi pregunta y mi cuestionamiento, mi reflexión es,
Nosotros tenemos tribunales constitucionales donde nuestro parámetro de evaluación de los casos es la Constitución. Y por mandato del caso en el Perú de la Constitución, los tratados internacionales sirven para interpretar los derechos fundamentales. Por tanto, los tratados y la jurisprudencia de la Corte forman parte de nuestro parámetro constitucional, pero en ningún lado de la Constitución, y menos en el sistema de la Convención Americana de Derechos Humanos, se nos dice que en el orden interno el tratado deba prevalecer. O sea, yo entiendo que la Corte, cuando resuelve un caso, como es un tribunal internacional de estilo clásico, dice, si un artículo o una disposición del Tribunal del Perú, de su Constitución, es incompatible con la Convención, eso lo declaro y digo, tal artículo de la Constitución peruana o tal situación es incompatible con la Convención. Pero ahí se queda esa declaración. Pero podría ocurrir que un Estado no cambia su Constitución y esta Constitución sigue por años. O sea, no hay un efecto coactivo, no hay una coerción, no hay un mandato que nos obligue a cambiar. Deberíamos cambiar, como lo hizo Chile en el caso de la última tentación de Cristo. Entonces, en esa medida, yo creo que, y también usted lo dijo, compatibilidad, lo que debemos buscar siempre, en primer lugar, es una armonización o compatibilización. Las constituciones contemporáneas latinoamericanas incluso tienen más disposiciones de derechos y son más protectoras que la propia Convención. Pensemos solo en la Constitución del Perú del 93 y en la Constitución argentina, ¿no?, con la gran reforma del año 94, donde incluso ustedes pusieron estas cláusulas de darle una mayor preeminencia también a los tratados que nosotros tenemos. Entonces, esto viene a cuento porque, claro, tenemos un sistema jurídico constitucional muy completo. Y yo creo que si se interpreta esto, este famoso control de convencionalidad no es tan rígido. Por ejemplo, aquí ha habido casos en el Perú donde un juez de primera instancia, en un caso X, ha resuelto un caso y prácticamente se ha olvidado de la Constitución. O sea, lo que digo es, está bien el control de convencionalidad, pero yo creo que esto fue pensado más en sus orígenes en sistemas que no eran tan completos. Porque aquí tenemos no solamente la Constitución, están los tratados, tenemos un Tribunal Constitucional y tenemos ciertamente la Corte Suprema, en fin, todo, pero es un sistema jurídico bastante completo y rico para buscar una armonización. No es que el control de convencionalidad se va a imponer. O sea, el juez peruano, el juez nacional o el tribunal no puede olvidarse de la Constitución peruana. Nosotros somos un tribunal nacional, estatal, donde nuestra primera norma es la Constitución. La Convención pasa por el filtro de la propia Constitución y una armonización. Pero, y lo hemos tenido, ¿no es cierto?, con los magistrados Helder, Gustavo y los otros colegas, hemos tenido este problema de tener un conflicto normativo entre la Constitución y la Convención. Por más aún que el Código Procesal Constitucional dice que en caso de incompatibilidad se utilizará la Convención. Está bien, está perfecto, pero yo me pongo en el supuesto de que, no en ese extremo, sino nosotros tenemos un catálogo muy rico y amplio en materia de derechos fundamentales, ¿no? Eso también lo pondría como una reflexión para ver los límites, ¿no? Incluso la Corte misma ha dicho, la Corte no pretende imponer un modelo de control de convencionalidad, sino cada país. Aquí el doctor nos explica cómo es en Argentina. Son los jueces federales. Y dicho sea de paso, en el Perú, la tradición del control difuso que existe desde los años 60 en el Perú y que se ha mantenido, y tenemos un modelo donde hay control difuso y control concentrado, casi los jueces no la aplican. Muy poco. Lo aplican, sí. Y después, además, esto va en consulta a la Corte Suprema, a la Sala Constitucional. O sea, la Sala Constitucional podría revocarle la decisión al juez, porque ellos son los que declaran finalmente el control difuso, ¿no? Entonces, no hemos tenido esa cercanía, ¿no?, a la población y a la protección de los derechos. En el caso peruano, creo, sin temor a equivocarme,
que es el Tribunal Constitucional el que a lo largo de los últimos casi 30 años es el que ha marcado la pauta en la protección de los derechos fundamentales. Y finalmente, un tema que también creo relevante y a la vez retador y contradictorio, al menos en las realidades latinoamericanas y ciertamente en otras partes del mundo también. Claro, el mundo desarrollado me refiero no solo al que existe en los países, las potencias, sino en las élites, es decir, en las partes de las sociedades latinoamericanas o africanas o asiáticas que tenemos acceso a la modernidad, ¿no? Entonces, en efecto, está la inteligencia artificial, pero aún hoy en muchas regiones de nuestro país y seguramente en Argentina también, ¿no? Ayer he estado en Arequipa este fin de semana y fui a una provincia cercana y vi cómo en estos momentos, ¿no?, nuestros campesinos, ¿no?, que producen el alimento que comemos los peruanos, ¿no?, los productos en Arequipa, están haciendo pues su siembra al estilo tradicional. Tú veías día domingo, ¿no?, estaban ahí las familias y tú las ves ahí sembrando al estilo clásico, al estilo tradicional, poniendo la semilla, día domingo, ¿no?, como trabajan los campesinos de sol a sol. Sin embargo, en otras realidades latinoamericanas, y seguro también serán en Argentina, pero por razones familiares conozco el Brasil, y usted ve pues en el estado de Goiás cómo se siembra, ¿no? Usted ve tú ves una mega hacienda y donde no ves a ningún campesino sembrando, ni recolectando los productos, sino tú ves unas máquinas gigantescas que son las que preparan la tierra, las que ponen la semilla y después las que hacen la recolecta, ¿no? Porque el Perú es un país pues de minifundio y latifundio, ¿no? El campesino siempre casi siempre sin minifundio. Ya cuando se tecnifica y se hace una agricultura, por ejemplo, en la costa para exportación, ahí sí ya mejora. Pero el minifundio todavía sigue siendo una parte importante en nuestro país. Entonces, en el tema de las tecnologías, solo puedo decir que aquí en el tribunal estamos teniendo algunos proyectos de inteligencia artificial para los casos, pero todavía nuestra realidad nos dice que hay todavía una gran brecha por acercar en amplios sectores de nuestra población. Entonces, doctor, para mí esos son algunas reflexiones y comentarios que se pueden suscitar para el debate, y muchas gracias. Agradecemos muchísimo la participación del doctor Francisco Morales Arabia, presidente del Tribunal Constitucional, y a continuación las palabras y comentarios del doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional. Bueno, muchas gracias, señor presidente del Tribunal Constitucional, estimado amigo y colega juez federal de Argentina, Patricio Maranello, magistrado Domínguez Aro, director del Centro de Estudios Constitucionales, funcionarios, asesores y asistentes a este evento. Bueno, el presidente se ha emocionado porque le han dicho que su edificio se parece al Tribunal de Luxemburgo y nos ha dictado una conferencia, ya me quedé sin espacio, ¿no? Nada más no se vaya a emocionar y nos ponga toga. Pues nos pone toga como... No, por favor. Bueno, ahí lo único que tendría que decir es como ese, ¿te acuerdas de Canal 5? Ya, también viene. Bueno, estás emocionado, Patricio, veamos, ya ahora ya no se va a parar. Bueno, bastante interesante e importante los aportes tanto de Patricio como del presidente del Tribunal, Francisco Morales. Lo que sí creo que debe llamarnos a la reflexión en estos tiempos donde hay una suerte de orientación hacia un derecho común, hacia una suerte de interdependencia de los Estados, en lo que se refiere inclusive a la tutela constitucional en materia de derechos humanos. Ciertamente siempre desde la
perspectiva del estudio inicial en nuestra disciplina se generan grandes tensiones, ¿no?, entre la soberanía del Estado y la interdependencia de los Estados. Y ahí pues empiezan a suscribirse algunas perspectivas, ¿no?, unos más conservadores, otros más progresistas, y bueno, y calificativos que van y vienen, que al final son irrelevantes, pero que son posturas en todo caso dogmáticas frente a una problemática real. ¿Hasta dónde es posible la intervención de un órgano supranacional o internacional en sede interna dentro de lo que significa la soberanía? Entonces, yo de lo que entendí, de lo que acaba de exponer el Patricio, es que sin duda alguna los tribunales supranacionales son residuales. Entonces, una característica esencial es su residualidad, es decir, agotada una jurisdicción, resuelta en una jurisdicción, pero no solamente puede entenderse eso de inicio, ¿no?, sino también de salida, porque el gran problema hoy en día parte en, ya no, ciertamente, pensábamos que únicamente era de salida cuando la Corte dicta una sentencia y quiere supervisarla y quiere imponer una forma como debe ejecutarse, sino hoy en día también vemos que hay problemas de inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día en el Perú se está debatiendo una ley en el Parlamento a través del cual se interpreta la vigencia del Estatuto de Roma y se señala que a partir del año 2002, que se aprueba el Estatuto en el Perú, entonces los crímenes de lesa humanidad pueden ser perseguibles desde esa fecha, ¿no? Entonces, ¿eso significa impunidad antes del Estatuto? Bueno, evidentemente que no, porque lo que ha ocurrido antes son delitos comunes, ¿no? Delitos comunes y son también perseguibles, sino que la calificación jurídica de lesa humanidad, lo que el Parlamento pretende señalar, es que esto opera desde que se firma el Estatuto de Roma y existe esta figura en el ordenamiento nacional a la luz de la interpretación, la aprobación de un tratado internacional. Y digo de inicio porque esto es un proyecto de ley, creo que ha sido aprobado en primera votación hace unos días, o sea, todavía no es una ley, pero sin embargo ya la Corte ha dictado una resolución de supervisión pidiéndole que se le informe al Estado peruano sobre este tema. ¿A raíz de qué? A raíz de un caso ya concluido. Me parece, no sé, por eso digo que esto creo que ya empezamos a tener que analizar sobre las perspectivas de la propia jurisdicción supranacional, porque a raíz del caso La Cantuta, donde todos están condenados, donde todos han sido procesados y condenados, la Corte pretende supervisar el Estado peruano sobre un tema que no compete a quienes han sido involucrados en La Cantuta, porque, repito, ya todos están condenados. O sea, mañana no va a desaparecer el delito por el que han sido condenados. Nos estamos hablando, porque inclusive no han sido condenados por lesa humanidad. Tan es así que el juez San Martín, a confesión de parte, relevo de prueba, en una entrevista señaló que las condenas que merecieron esos hechos, condenables sin duda alguna, fueron de asesinato, secuestro, entre otras figuras, pero no propiamente crímenes de lesa humanidad. Entonces, aquí surge un gran problema, ¿no?, de hasta dónde es permisible o posible una jurisdicción supranacional y cómo es que el Estado debe implementar, ¿no? Entonces aquí nuevamente vamos a rememorar el debate entre Fix-Amudio, por un lado, y me imagino que García Ramírez, que era más activista al respecto, ¿no? Pero Fix-Amudio, claro que entendía que el mandato vinculante hacia el Estado interno, hacia el Estado, es sobre la sentencia. La sentencia y la sentencia directamente que ejerce un mandato que finalmente el Estado tiene que cumplir. Y eso creo que el Estado peruano hace mucho tiempo viene siendo respetuoso de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las ha cumplido. Yo diría que las ha cumplido prácticamente inclusive en algunos casos hasta allanándose a la Corte Interamericana y aceptando las condenas sin más en estos casos. Pero sin embargo, creo que la gran polémica y el debate se abre en cuanto a lo que signifiquen la aplicación analógica de una sentencia, que en derecho penal pues sería imposible, ¿no? Porque no sé si voy a aplicar barrios saltos a todos los casos que vengan en el Perú. Entonces, barrios saltos voy a aplicar a Callar, al Frontón, no sé, no entiendo a qué voy a aplicar. Cuando es una sentencia concreta que tiene un mandato específico y que el Estado peruano ha cumplido.
Ese es un tema que a mí, en lo particular, me llama a la reflexión del nivel de injerencia o de intervención de la Comisión, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, repito, en un contexto en el cual definitivamente pues siempre hay un margen, ¿no? Porque lo contrario terminaríamos siendo pues ya la soberanía estaría totalmente enterrada y eso no es exacto. Como no es exacto tampoco que no existan políticas question, que no existan esferas políticas no justiciables, no es exacto. Pueden estar reducidas, pueden estar minimizadas, pero existen, al fin y al cabo, porque hay una alta política, porque hay soberanía estatal, etcétera, ¿no? Y eso creo que se demuestra más en el modelo europeo, porque en el modelo europeo la supervisión la hace un comité político, ¿no? Que es el Comité de Ministros de Relaciones Exteriores. Y finalmente se permite un poco más el margen nacional de apreciación, que significa una larga corriente que en Europa y que también en América Latina se intenta desarrollar y que permite que el Estado pues, busque alguna opción de reparación en situaciones donde no hay visos de solución o de satisfacción general. Como ocurre muchas veces en estos casos en los que tenemos en el Perú, donde definitivamente una solución no le gusta a un sector y a otro sector sí, etcétera, y estamos en esta permanente disquisición. Finalmente, creo que ahí iría la reflexión y quizás alguna palabra de Patricio, ¿no? Y es el rol también de la Corte Interamericana, ciertamente de ser un garante de los derechos humanos, pero también yo diría que en esa lógica de la integración y de la búsqueda de la paz y la concordia en los estados, también establecer o analizar la posibilidad de que la Corte, ¿no? Sobre todo la jurisdicción supranacional, también contribuya en ese sentido a entender los procesos internos nacionales. Fíjese lo que está ocurriendo en Europa con el indulto a los líderes independentistas de Cataluña. Y no solamente a ellos, ¿no? Sino también la amnistía. La amnistía a más de 400 procesados en el Poder Judicial como consecuencia del levantamiento de los independentistas, ¿no? Indulto de líderes que han sido sentenciados hasta 13 años de cárcel, ¿no? E inclusive Puigdemont, que era uno de los grandes actores en este proceso, y que sin embargo, paradójicamente, ni el Tribunal Europeo, la Comisión de Venecia inclusive ha emitido un informe favorable porque entiende que los procesos políticos son singulares y más bien lo que debe hacer una Corte es también entender su carácter intuitivo de los derechos humanos, pero tampoco no debe perder de vista su función integracionista. Al fin y al cabo, esa es la razón por la que creamos la OEA, las Naciones Unidas y los órganos como este. Entonces, creo que ese es un punto central y seguramente sobre ese tema vamos a tener que desarrollar mucho en los próximos tiempos. Gracias. Sí, dale. Perfecto. No, bueno, hay muchos temas que nosotros podemos hablar, pero para, bueno, es sumamente interesante lo del doctor Morales Sarabia y el doctor Gutiérrez Tixia, ¿no? La verdad, creo que en ese elemento discursivo quizás tuvimos un hilo continuador, ¿no? Porque hablamos de los problemas más internos locales, seguimos por las cuestiones de Perú y después terminamos a nivel internacional. Para extraer conceptos interesantes en esto es darse cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una rama del derecho internacional de derechos humanos. No es una rama del derecho de integración, no es una rama regional, con facultades supranacionales. Eso lo dijo el caso Fontevecchia, que seguramente ustedes conocen, fue muy importante. El caso Fontevecchia, no sé si, bueno, los que no lo conocen, es el famoso caso, bueno, tiene varias denominaciones, ¿no? Pero es como la serie de Netflix, es la parte 1, parte 2, parte 3, pero con diferentes denominaciones. La parte 1 es el caso Menem.
el caso argentino. El caso Menem es el expresidente argentino, donde un hijo extramatrimonial de Menem salió en la tapa de una famosa revista. Y Menem accionó diciendo que estaban vulnerando su derecho de honor, derecho a la verdad, derecho a la intimidad y demás. Accionó, ganó en la justicia argentina y fueron sancionados los periodistas y los directores de los medios editoriales, que fue Berbisky, D'Amico y Fontevecchia. Acudieron a la Corte Interamericana, se transformó la denominación, la parte primera, la serie 1, la serie 2 sería el caso Fontevecchia, que Fontevecchia era director de la editorial junto con D'Amico y Berbisky como Amicus Curiae, ONG que se presentó también en el juicio en contra del caso Menem. ¿No? Primera reflexión también importante de la Corte Interamericana, habla de plazo razonable y tardó 10 años en resolverlo. ¿No? Me parece sumamente importante decir que se debe bregar por el ejemplo, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos tarda más de lo que tarda la justicia argentina. Y habla de la justicia argentina que nosotros tardamos en los juicios, y ellos tardan más de lo que nosotros. El caso Menem tardó 5 años y en la Corte Interamericana tardó 10. Entonces, es el doble, estamos hablando de lo que tarda la justicia argentina, con lo cual creo que tendría que buscar un método más ágil la Corte Interamericana para resolver sus casos, ¿no? Segunda reflexión, el caso Fontevecchia le ordenó a la justicia argentina, que vos lo has citado muy bien, la nulidad de la sentencia. O sea, estableció en el fallo 3 cuestiones. Una, publicitar el fallo de la Corte Interamericana que dejaba sin efecto el caso argentino, que decía el caso Menem, establecer una indemnización y crear la nulidad de la sentencia. La justicia argentina, ya con otra denominación, se llama Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que en realidad no es un caso, sino porque ustedes van a los anales de la justicia argentina y no ponen Fontevecchia y no lo encuentran en la justicia argentina, en la Corte de la Justicia Argentina, sino se llama Ministerio de Relaciones Exteriores. Y es paradojal, dice, ¿cómo se llama Ministerio de Relaciones Exteriores cuando la Corte llamó Fontevecchia? Porque en realidad es una contestación de oficio. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana, por vía diplomática, Cancillería, obliga al Estado argentino a estas 3 cuestiones. Las 3 cuestiones, el Estado argentino, ¿a quién se lo dio? A la Corte Argentina, a la Corte de Justicia, que la obligación es el Estado, no la justicia. Ya estamos mal. Y entonces, ¿qué hizo la justicia argentina? Contestó el oficio. En realidad, el caso Fontevecchia, que se transformó en ministerio, que le contesta a la Corte Argentina a lo que dijo, es una contestación de oficio, no es un caso. Resuelve, pero en realidad contesta el oficio que le mandaron, porque en realidad no hay caso. O sea, no hay un expediente, no hay nada. Es la contestación de oficio, pero como era tan importante y la Corte era nueva, la Corte Argentina, con una nueva composición, le quiso dar respuesta. Pero claro, fue tan importante esa decisión que esa contestación que se transformó en una sentencia. Y ahí empezó a resolver la Corte Argentina las 3 peticiones en la Corte Interamericana. Primera cuestión, la Corte Argentina no se dedica a publicar sentencias porque no tiene diario, no tiene medios publicitarios para publicitar sentencias, lo que tiene que hacer el Estado argentino. No paga sentencias, no se ocupa de indemnizar, no indemniza, no tiene fondos para indemnizar a las víctimas, segundo elemento. Y tercero, el de nulidad. El de nulidad, ahí sintéticamente le digo que la Corte ahí le dijo que es subsidiaria, que no declara nulidad, pero que tiene el problema de la cosa juzgada. ¿Cómo vamos a dejar sin efecto un caso donde ya están los efectos de la cosa juzgada? Porque acá, como dividimos, dijimos, bueno, ¿la Corte Interamericana qué es? ¿Es una supranacional? No. ¿Qué es? Es una rama del derecho internacional de derechos humanos, a nivel continental, como lo hay en Europa, como lo hay en África. Una corte que habla del derecho internacional, de los derechos humanos, que es una rama del derecho internacional. Claro, pasa que el derecho internacional avanzó tanto que hay derecho internacional de derechos humanos, laboral, previsional, de patentes, de marcas. Tiene una ramificación muy grande, pero la que más ha tenido esta trascendencia es de derechos humanos. Y ahí está la Corte. Si nosotros queremos en la Argentina
decir que la Corte Interamericana tiene cuarta instancia nulificadora es inconstitucional, porque no lo dice la Constitución. Utiliza una denominación, que es todo lo que dice el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el caso Fontevecchia, dice justamente esto, que la Constitución argentina dice que los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional son complementarios. Como ustedes en algún lugar también dicen que son subsidiarios, también. Sirven para interpretar los derechos. Exactamente. No dan, o sea, aquí hay que separar, porque son un juicio, que es un caso que resuelve A contra B, un actor y un demandado, donde están todas las garantías, y un caso de responsabilidad, que lo dijo muy bien usted, doctor. Es un juicio de responsabilidad, no es un juicio, no es un caso, no hay caso. Porque Menem, claro, riojano, dijo, yo no tengo nada que ver con esto. Claro, le dijeron que tenía que devolver la plata, porque había ganado el caso y le querían hacer devolver la plata a Menem. Imagínense, no sé si ustedes lo saben, pero bueno, era duro con el bolsillo, con lo cual no iba a devolver absolutamente nada. Y además dijo, tenía razón, dice, yo no fui parte del caso. ¿Entienden? La Corte dijo, darle vuelta, declarar la nulidad y que devuelva la plata de la indemnización que cobró. No tiene lógica. Es un juicio de responsabilidad del Estado. A ver, comparativamente, es como cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma y produce daños, esos daños puede establecer la justicia los daños determinados. Y esos daños son los que se están en litigio en la Corte, pero para el Estado, no para el caso. Responsabiliza el caso, es un juicio de responsabilidad del Estado, no es un caso jurisdiccional. Y ahí están los límites. Lo que pasa es que transforman esa función de responsabilidad con un juicio jurisdiccional. Y no hay jurisdicción. No hay jurisdicción. Porque para esa jurisdicción tiene que haber dos partes. O sea, es decir, un actor, un demandado, que revise un caso en particular y se cita todo. Y no se cita, porque el único acusado es el Estado. El Estado argentino, porque en realidad en la inconstitucionalidad es por una mala norma, en el Estado argentino por una mala sentencia, porque no respetó los derechos humanos, pero no para transformar la sentencia, sino por la responsabilidad que da al Estado argentino haber tenido en el Poder Judicial una sentencia que no es correcta, pero no nulificando la sentencia anterior, porque hay cosa juzgada, no hay forma. Es cosa juzgada, no hay forma de tocar porque no hay formato procesal. Y aquí existen obviamente varias corrientes, las corrientes internacionalistas que dicen no, lo dice la Corte Interamericana y hay que dar vuelta. Claro, pero no se dan cuenta que ni la Constitución de Perú en este caso, ni la Constitución argentina lo permite. La Constitución argentina dice que los tribunales internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, pero son complementarios a la Constitución. El 75-22 de la República Argentina, como también existe, hablo de la supletoriedad o demás cuestiones que hablan las constituciones de América, ¿qué significa? Creo que es analizar esto, creo que da la respuesta. Fíjense ustedes, ¿qué es un complemento? Repito, 75-22 de la República Argentina dice, los tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, pero no nulifican ningún artículo de la primera parte de la Constitución. Es decir, no nulifican la Constitución. Segundo, son complementarios. ¿Qué significa complementario? Los tratados internacionales de derechos humanos son, con jerarquía constitucional, son complementarios a la Constitución. Una terminología muy rápida para decir que es un complemento. El complemento es lo que ayuda al principal para mejorarlo. Es un complemento. Punto. No hay más nada para analizar. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando tenemos la Constitución y no encontramos otra norma que ayude a la Constitución, buscamos al complemento para que ayude a la Constitución. Cuando no la ayuda, no la aplicamos. ¿Pero y cuándo la aplicamos? Cuando hay un derecho humano y tenemos que resolver sobre un derecho humano. Entonces, ¿qué aplicamos? ¿La Constitución o el tratado? Primero la Constitución. No está en la Constitución. Busquemos el complemento. El complemento es el tratado. Porque es complementario, pero debe ayudarlo al principal. Es cuando nosotros tenemos un auto y queremos que corra más rápido, le ponemos hidrógeno, le bajamos el árbol de leva, no sé, lo hacemos más rápido, le damos un complemento para que vaya más rápido. Pero si el complemento lo retrasa el auto y va más lento, no cumplió el objetivo, no es complemento.
Entonces no lo utilizamos, porque la respuesta la tenemos en el principal y solamente acudimos al complemento cuando nos ayuda. Y creo que esa es la clave. La Corte, el Tratado Internacional es un complemento, es una ayuda que se le da a la Constitución. Es una ayuda que se le da al Estado para guiar al Estado. Es decir, bueno, usted ha fallado mal acá. Bueno, fíjense cómo puede ir solucionando para que en las sucesivas sentencias o una norma no vuelva a ocurrir lo mismo, pero no nulificando. Yo creo que ahí está la clave. No tiene ese poder. Además, si lo tuviese, la Constitución argentina no lo permite. Solamente, repito, lo permite dar esa facultad supranacional, porque cuando nulifica es un órgano que está por encima, supranacional, está encima y por encima en jerarquía organizativa del propio Estado. Supranacional. Y el único lugar que lo dice la Argentina es en los regionales. Es decir, el constituyente dijo, si vamos a hacer un organismo, vamos a crear un organismo como el de Luxemburgo, un tribunal de América que resuelva cuestiones constitucionales. Pero hasta ese momento no lo puede hacer porque no tiene facultades, porque esa facultad es de consenso de América. Se tiene que sentar Perú, se tiene que sentar Argentina, Ecuador, todos para ver qué formato le podemos dar y además es una cuestión de soberanía jurisdiccional. Porque ¿quién mejor conoce y ha desarrollado el caso? El país. Las internas, las cuestiones procesales, todos estos elementos que dan al caso, no son los elementos, no son los mismos principios, no son los mismos códigos que tiene en cuenta la Corte Interamericana. Yo creo que esa sería la reflexión en el sentido de considerar esto como un complemento y como una ayuda y no como una obligación. Muchas gracias. Como parte de nuestro agradecimiento al profesor Maranielo, se le hará entrega de algún obsequio de parte del Fondo Editorial del Tribunal Constitucional. Se le solicita al señor presidente nos pueda honrar. Muchas gracias. Invita también al magistrado doctor Gutiérrez Tixe para la foto de honor. Sí. De esta manera, el Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales agradecen a nuestro excelente panel de honor y a los señores asistentes por haber sido convocados a esta actividad académica, la cual ha concluido. Muchísimas gracias.